importante, como es, hablamos de la tuberculosis, nos faltaban estas dos diapositivas, acerca de la tuberculosis miliar. Fíjense que la tuberculosis miliar sistémica, este es se trata de la definición cuando las bacterias se diseminan a través del sistema arterial sistémico, y esta tuberculosis miliar afecta principalmente al hígado, médula ósea, vasos, ganglios, glándulas suprarrenales, meninges y riñones, trompas de falopio e epidídimo. Pero prácticamente cualquier órgano puede verse implicado. Me decía mi maestro en patología, cuando yo era estudiante, así como usted, la tuberculosis puede ser vista en cualquier órgano, en cualquiera. ¿Okay? Bueno, fíjense que la tuberculosis, vamos a ver acá. La tuberculosis aislada puede aparecer en cualquier órgano o tejido que haya sido invadido por el Mycobacterium, por vía hematógena, y puede constituir la primera manifestación de esta enfermedad. Estos órganos habitualmente afectados son las meninges, por eso se llama una meningitis tuberculosa. Los riñones, la TV renal, las glándulas suprarrenales, antiguamente una causa importante de enfermedad de Addison. Los huesos, osteomielitis, las trompas de falopio, salpingitis. Cuando las vértebras se ven afectadas, se denomina la enfermedad de Pott o mal de Pott. Tenemos la tuberculosis miliar del vaso, y en la superficie del corte podemos observar numerosos tubérculos blanco-grisáceos. Bueno, la presentación más frecuente de tuberculosis extrapulmonar es la linfoadenitis, la que es extrapulmonar, que generalmente afecta a la región cervical, denominada escrófula. En los individuos no infectados por el VIH, la linfoadenitis tiende a ser unifocal y localizada, y al contrario, los pacientes infectados por VIH casi siempre presentan una enfermedad multifocal y síntomas sistémicos. La tuberculosis intestinal contraída al beber leche contaminada es frecuente en los países donde el ganado bovino se encuentra infectado y la leche no se pasteuriza. En los países en los que la leche sí se pasteuriza, la tuberculosis intestinal suele ser debida a la ingestión de material infeccioso expectorado en pacientes con enfermedad pulmonar avanzadas. Pero bueno, terminamos el tema de tuberculosis y vamos a hablar acerca de las infecciones por micobacterias no tuberculosas, que tiene iniciales MNT, micobacterias no tuberculosas. Son las micobacterias diferentes a la tuberculosis y leprae. Este último de muy difícil cultivo. La prevalencia de esta enfermedad por el ha aumentado en todo el mundo. De estas 150 especies de la micobacteria no tuberculosa, los patógenos humanos más comunes son un complejo Mycobacterium avium, lo que se conoce como el CMA. CMA, complejo Mycobacterium avium. Acá. El complejo M. abscessus y el Kansasi. Complejo Mycobacterium avium, y esta es la Mycobacterium no tuberculosa. Porque en el examen le vamos a, o sea, en vez de ponerle todo, una abreviatura. Morfológicamente hablando, las características distintivas más destacadas en los pacientes por el complejo Mycobacterium avium, en pacientes con VIH, es la presencia de abundantes bacilos ácido resistentes en el interior de los macrófagos. Vamos a ver si aquí está, yo creo que más adelante aparece. Tenemos la infección por Mycobacterium avium en pacientes con SIDA. Se aprecia una gran cantidad de organismos ácidos resistentes, y este patrón es más frecuente en pacientes con inmunodeficiencias adquiridas en forma general. Patogenia. No se conoce la fuente de esta infección de la vía de transmisión de esta enfermedad ni la vía de transmisión, aunque los candidatos más probables son las secreciones respiratorias humanas o que están en el suelo por el Mycobacterium leprae. Este es capturado por los macrófagos y se disemina en la sangre, pero se replica principalmente en los tejidos relativamente fríos, como la piel y las extremidades.
Temperatura ideal de proliferación está comprendida en los 32 y 34 grados centígrados, que existe en la piel humana. El leprae provoca dos enfermedades sorprendentemente diferentes, denominadas lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. La tuberculoide y la lepra lepromatosa, que están determinadas por la respuesta de los linfocitos T colaboradores a Mycobacterium leprae. Los individuos que presentan la lepra tuberculoide, la forma menos grave, presentan unas lesiones cutáneas secas, escamosas y sin sensibilidad. La forma más grave es la lepra lepromatosa. Se produce un engrosamiento sistémico de la piel y parecen nódulos. La lepra lepromatosa y los micobacterias invaden de forma masiva las células de Schwann y los macrófagos endohiperoneurales, dando lugar a anomalías del sistema nervioso periférico. En los casos más avanzados de la lepra lepromatosa se detecta Mycobacterium leprae en esputo y en sangre. También existen formas intermedias de esta enfermedad en las que se denomina por eso ese contexto lepra limítrofe. Bueno, como se ha indicado anteriormente, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa están asociados a diferentes respuestas de los linfocitos. Pacientes con lepra tuberculoide presentan una respuesta TH1 con producción de interleucina 2 e interferón, así como una respuesta al TH17. Al igual que en el caso de la Mycobacterium tuberculosis, la misión de este interferón es iniciar la respuesta eficaz de los macrófagos, por lo que porque la carga microbiana se mantiene muy baja. Morfológicamente hablando, la lepra tuberculoide se inicia con lesiones cutáneas planas, rojizas y localizadas que aumentan su tamaño desarrollado en formas irregulares, con bordes indurados, son elevados, hiperpigmentados y zonas centrales están pálidas y están hundidas, con una cicatriz central. En la lepra tuberculoide predomina la afectación neuronal. Los nervios quedan inmersos en el seno de reacciones inflamatorias granulomatosas, lo que conlleva la degeneración nerviosa causa una anestesia cutánea, atrofias cutáneas y musculares que hacen que estas personas sean susceptibles a sufrir traumatismos en las zonas afectadas, lo que a su vez conduce al desarrollo de úlceras cutáneas crónicas y se pueden producir contracturas, parálisis, autoamputación de los dedos de las manos sobre los pies. La afectación de los nervios faciales puede conducir a la parálisis palpebral con queratitis, ulceración de la córnea. En el caso de la lepra lepromatosa, afecta la piel y los nervios periféricos, la cámara anterior del ojo, las vías respiratorias superiores, hasta la laringe, los testículos, las manos, los pies. Los órganos vitales y el sistema nervioso central rara vez se ven implicados, probablemente porque la temperatura en su interior es demasiado elevada para el crecimiento de Mycobacterium leprae. Y fíjense que es cierto, porque yo que hago autopsia, cuando muere la gente, ¿verdad? Está bien heladito y los órganos internos como hígado, corazón, ¿cómo se llama? El páncreas, los riñoncitos ahí, ¿cómo se llama? Algunas, los delgados están duritos. Están, perdón, calientitos todavía. Bueno, las lesiones lepromatosas contienen grandes agregados de macrófagos llenos de lípidos o células de la lepra, frecuentemente con masas, o sea, unos globos de bacilos ácidos resistentes en su interior. Ya vamos a ver esta figura. Debido a la abundancia de bacterias, la lepra lepromatosa se denomina multibacilar. También en la cara, en las orejas, en las muñecas, en los codos y las rodillas forman lesiones maculares, populares o nodulares. Al progresar la enfermedad, las lesiones nodulares confluyen y dan lugar a características faciales leoninas. La mayor parte de las lesiones son hipoestásicas o anestésicas. Estas lesiones nasales pueden provocar una inflamación persistente y la secreción de mucosidades cargadas de bacilos.
Aquí está lo que les decía, los dos tipos de lepras de formas frecuentes. Un infiltrado inflamatorio de una lepra, que es NA, que es una densa infiltración dérmica de macrófagos de anexos, vasos sanguíneos, vasos nerviosos, ¿cómo se llama? Células nerviosas, y que da lugar a lo que es nódulo subcutáneo. En el B, es una infiltración linfocítica crónica en los haces nerviosos más grandes con el consiguiente lo que es una mononeuropatía. Esta, en el caso de la lepra lepromatosa, son ácidos resistentes y en su interior se encuentran los macrófagos. Este es de otro tema que vamos a ver después, 832. Bueno, ya sigue. Ya terminamos lepra y vamos con las infecciones por espiroquetas. Las espiroquetas son bacterias gram negativas, delgadas y con forma de sacacorchos, con flagelos periplasmáticos axiales enrollados alrededor de su protoplasma helicoidal. Las bacterias se encuentran recubiertas por una membrana denominada vaina externa, que se piensa que puede ocultar los antígenos bacterianos de este sistema inmunitario del huésped. Y aquí viene la trampa. Treponema pallidum es la espiroqueta microaerofílica que causa la sífilis. Es una enfermedad de transmisión también sexual crónica con múltiples presentaciones clínicas. Otros treponemas parecidos provocan lo que son, como este subtipo, el perteno y el carnetum. Bueno, hablando de la sífilis es una infección de transmisión sexual. Es de tipo crónica y las manifestaciones clínicas y patológicas muy diversas. El agente causal de la espiroqueta pallidum y el huésped es nosotros. Lo que en adelante es, ¿cómo se llama? Es exclusivamente para poder ser visualizada mediante una tinción de Gram, pero que así puede hacerse visible mediante unas tinciones argénticas y técnicas de inmunofluorescencia. Todas las fases de la sífilis se caracterizan por una endocarditis proliferativa que afecta a los pequeños vasos y algunas veces nos dan como que fueran otras enfermedades, como que fueran un tipo de vasculitis, y quedan rodeadas por un infiltrado rico en células plasmáticas. Gran parte de estas características patológicas de la sífilis son debidas a una isquemia provocada por lesiones vasculares. Se desconoce la patogenia en el caso de la endocarditis. La respuesta inmunitaria frente al treponema pallidum reduce la carga bacteriana y puede dar lugar a una curación de las lesiones locales, pero no es capaz de eliminar por sí la infección sistémica. Las zonas de infección superficiales, como los chancros o los exantemas, presentan un intenso infiltrado inflamatorio en el que se encuentran linfocitos T, células plasmáticas, macrófagos rodeados por bacterias. Los CD4 presentan un infiltrado linfocítico TH1, tipo TH1. Sífilis puede dividirse en 3 fases, cada una con sus propias características y manifestaciones clínicas y patológicas. Aquí está la fase 1, puede ser primaria, secundaria, latente y terciaria. En la fase primaria, el chancro. En la fase secundaria, el exantema palmar, la linfadenopatía, el condiloma plano, la neurosífilis. Pasada latente a la terciaria hasta la neurosífilis, la aortitis y las gomas. En el caso de una sífilis congénita, puede ser un aborto tardío o mortinato. En infancia puede ser un exantema, osteocondritis, periostitis, fibrosis quística y pulmonar. En el periodo de lactancia, una keratitis intersticial, dientes de Hutchinson y la sordera del octavo paso. Sífilis primaria. Durante esta fase se inicia aproximadamente a las 3 semanas de la infección. Aparece una lesión rojiza, elevada, dura y consistente al cruzar un chancro. En el punto en que el treponema ha invadido el pene, el cervix, la pared vaginal o el ano. El chancro se cicatriza con o sin tratamiento. El chancro contiene abundantes espiroquetas.
que desde ahí se disemina por vía linfática o sanguínea hacia todo el cuerpo. La sífilis secundaria, en esta fase aparecen lesiones superficiales indoloras en la piel y en las mucosas. Se inicia entre las 2 y 10 semanas después del chancro primario. El 75% de las personas que no han sido tratadas se parece esto. Las lesiones cutáneas suelen aparecer en las palmas de las manos o en las plantas de los pies y pueden ser maculopapulares, escamosas o pustulosas. Las regiones húmedas de la piel, como la zona anogenital y la cara interna de los muslos y la axila, pueden verse afectadas por unas placas elevadas de una amplia base denominada condilomas planos. En la mucosa oral, faríngea y genital se pueden formar unas erosiones superficiales de color grisáceo plateado. También son frecuentes en la sífilis secundaria las adenopatías, la febrícula, el malestar y la pérdida de peso. Entre un 8 y 40% de los pacientes desarrollan lo que es una neurosífilis asintomática y un bajo porcentaje, menos que ese, una forma de neurosífilis pero sintomática. La sífilis terciaria se manifiesta de 3 maneras. La sífilis cardiovascular, o neurosífilis, la cardiovascular, la neurosífilis y la llamada sífilis terciaria benigna. Estas pueden aparecer de forma aislada combinadas entre estas tres. La sífilis terciaria aparece en una tercera parte de los pacientes no tratados y generalmente tras un periodo de latencia más o menos de 5 años. La sífilis cardiovascular, la forma de aortitis sifilítica, supone más del 80% de los casos de la sífilis terciaria. La patogenia de esta lesión vascular no se conoce bien, pero la escasez de treponema y la gran intensidad de infiltrado inflamatorio sugiere que la respuesta inmunitaria desempeña algún papel en ello. La aortitis conduce a una lenta y progresiva dilatación de la raíz del arco de la aorta que finalmente provoca una insuficiencia de las válvulas aórticas, aneurisma de la aorta proximal. La neurosífilis puede ser sintomática o asintomática. La neurosífilis asintomática se explica en el capítulo que hicimos anteriormente, y la neurosífilis asintomática se supone que aproximadamente un tercio de los casos de neurosífilis se sospecha fácilmente ante la presencia de anomalías de líquido cefalorraquídeo como pleocitosis, un incremento en el número de células inflamatorias, altas concentraciones de proteínas o una disminución de la glucosa. La sífilis terciaria benigna se caracteriza por la formación de gomas de los huesos en la piel, en las mucosas de las vías respiratorias superiores y en la boca. Las gomas son lesiones nodulares relacionadas probablemente con el desarrollo de hipersensibilidad retardada frente a la bacteria. Cuando se ve involucrado el sistema esquelético, aparecen normalmente dolores, inflamaciones y fracturas patológicas. No todas las fracturas patológicas tienen que ver con tumores o cáncer. Hay que pensar en sífilis. La gran simuladora le dicen también a la sífilis. La sífilis congénita, la sífilis se produce con más frecuencia cuando la madre padece sífilis primaria o secundaria que cuando las espiroquetas son más numerosas. La muerte intrauterina durante el parto se produce cada una de ellas aproximadamente en un 25% de los casos en la sífilis congénita no tratada. Las manifestaciones clínicas de este tipo de sífilis pueden dividirse en las que aparecen durante los 2 primeros años de vida, como en la sífilis infantil, a quien lo hacen más adelante la sífilis tardía. La sífilis infantil se caracteriza por secreciones nasales y congestión durante los primeros meses. Pueden aparecer un exantema descamativo o buloso que provoca desprendimiento de la piel, en manos y pies, alrededor de la boca y el ano también. Son frecuentes la hepatomegalia y las anomalías esqueléticas. La prueba serológica de la sífilis, estas se dividen en dos, pero la serología de la sífilis sigue siendo una piedra angular del diagnóstico de sífilis. Entre las determinaciones serológicas se encuentran las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas miden anticuerpos frente al antígeno de cardiolipina colesterolectina presentes tanto en los tejidos del huésped como en el treponema pálido. Estos anticuerpos se detectan mediante técnicas de reacción plasmática de test PCR, el BDRL,
son los iniciales. Estas pruebas no treponémicas son específicas, pero se han utilizado con profusión, por tanto su bajo costo y su facilidad de ejecución. Y sus resultados cuantificables pueden usarse para seguir la respuesta del tratamiento. Las pruebas treponémicas miden anticuerpos que reaccionan específicamente con el treponema pálido. Entre ellas se encuentran la prueba de la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes y las enzimoanálisis frente al treponema pálido. La automatización de estas técnicas son más complejas, de hecho, que algunos centros se emplean como pruebas de cifrado inicial. Morfológicamente, la sífilis primaria aparece un chancro en el pene o en el escroto en el 70% de los hombres, en la vulva o en el cervix en el 50% de las mujeres. El chancro es una pápula enrojecida, firme y ligeramente elevada, de varios centímetros de diámetro, que se erosiona y da lugar a una úlcera poco profunda, limpia en la base. La induración contigua genera una masa en forma de botón directamente adyacente a la piel, que está de una forma erosionada y motivo por el cual se denomina chancro duro. Chancro duro o chancro sifilítico. Está a nivel del escroto. Estas pueden afectar de forma generalizada también en la cavidad oral, en las palmas de las manos, en la punta de los pies. El exantema suele conseguir con máculas delimitadas de color pardo rojizo y de menos de 5 milímetros de diámetro, pero también puede ser folicular, pustuloso, anular o escamoso. La mayoría de los organismos se encuentran en las lesiones rojizas y en la boca y en la vagina, que son en consecuencia de la mayor capacidad infecciosa. Permítanme un segundo. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Hola, Sí, doctor, se lo escucha. permítanme que aquí anda mi hijo, permítanme un segundo.
Vamos a ver. Bueno, la sífilis terciaria suele afectar la aorta, el seno central, el hígado, los huesos y los testículos. La aortitis se debe a la endoarteritis de los vasos que irrigan la aorta proximal. La oclusión de estos vasos da lugar a la formación de tejido cicatrizal en la parte media de la pared de la aorta proximal, lo que trae consigo una pérdida de elasticidad, obviamente, que puede existir estrechamente con el origen de las arterias coronarias, que puede existir un estrechamiento del origen de la arteria coronaria en sí, debido a esta cicatrización de la subíntima, con la consiguiente isquemia miocárdica. Bueno, las manifestaciones tardías de la sífilis congénita comprenden una típica triada de keratitis intersticial, dientes de Hutchinson, sordera, asociada al octavo par. No solo pasa a los alumnos, también le pasa a los maestros. Bueno, ya volviendo a otro tema, se llama la enfermedad de Lyme. Para tener hijos adolescentes cuesta, bueno, por eso ustedes no se casen y no tengan hijos. La enfermedad de Lyme es un trastorno frecuentemente transmitido por artrópodos y causado por espiroquetas de género Borrelia, que puede ser localizado o también diseminado, cuyo caso tiende a provocar una artritis crónica persistente. La enfermedad de Lyme, una prima mía le dio enfermedad de Lyme. En Estados Unidos es bien endémico. Las especies más comunes de Borrelia causantes de enfermedades de Lyme son la Borrelia burgdorferi en Estados Unidos, y también está la Afzeli y la Garini, que están en Europa y en Asia. Estas especies se transmiten de roedores y, en el caso de la Garini, a través de las aves, por la picadura de humanos de la garrapata del ciervo, de género Ixodes. La enfermedad de Lyme es endémica en Estados Unidos, Europa y Asia. La enfermedad de Lyme afecta a múltiples órganos y su curso se divide en 3 fases. La enfermedad localizada más temprana de espiroquetas se multiplican e invaden la dermis desde el punto de la mordedura de la garrapata, originando una zona enrojecida en la que se va expandiendo y cuyo centro suele ser blanquecino. Esta lesión se denomina eritema migratorio, lo que puede ir acompañado de fiebre y adenopatía. El eritema desaparece espontáneamente a las 4 y 12 semanas después de la infección. La enfermedad diseminada temprana por la espiroqueta se diseminan por vía sanguínea por todo el organismo, causando lesiones cutáneas secundarias, enopatías, dolores migratorios articulares y musculares, arritmias cardíacas, meningitis asociada directamente a las anomalías de los nervios craneales. La tercera fase de la enfermedad diseminada tardía se manifiesta muchos meses después de la mordedura de la garrapata. El burgdorferi suele causar artritis crónica, produciendo en algunos casos graves lesiones de las articulaciones mayores. Menos frecuentes son la polineuropatía y la encefalitis. La burgdorferi no produce endotoxinas ni exotoxinas capaces de dañar al huésped, se cree. Muchas de las consecuencias patológicas de la infección son debidas a la respuesta inmunitaria frente a las bacterias y los consiguientes fenómenos inflamatorios. La respuesta inmunitaria se inicia tras la unión de lipoproteínas bacterianas del receptor TLR2 de los macrófagos. Estas células responden liberando citocinas proinflamatorias, interferón 6 y la patogénesis tumoral, generando compuestos reactivos nitrogenados con propiedades bactericidas, lo que la infección se ve atenuada, pero no suele ser controlada, obviamente, de forma total.
Dice, entre 2 y 4 semanas después de la infección aparecen anticuerpos específicos para la Borrelia. Estos inducen a la fagocitosis y a la destrucción de las bacterias por parte del sistema inmune complemento. Sin embargo, la Burgdorferi es capaz de burlar el mecanismo de defensa mediante un sistema de variación antigénica. Tiene un plásmido de un solo promotor que varia secuencias contra codificadores como una proteína. Esto es lo importante de la clase, de esta parte. ¿Cómo es que burla nuestro sistema inmunológico? Por varias secuencias codificadoras de una proteína antigénica membrana denurunada, el BICE. Esto, cada una de esas secuencias puede desplazar a la posición contigua del promotor, es expresada. Finalmente, como consecuencia, cuando se instaura la respuesta inmunitaria frente a esta proteína BICE, aparecen bacterias que expresan diferente, lo que no son reconocidas por el sistema inmunitario y por eso de que no se puede controlar la enfermedad. Morfológicamente, las lesiones cutáneas causadas por el Burgdorferi se caracterizan por la presencia de edema y un filtrado inflamatorio de células plasmáticas. En las fases tempranas de la enfermedad de Lyme, la sinovial se asemeja a la artritis reumatoidea, con hipertrofia vellosa, hiperplasia de células de revestimiento y abundancia de los linfocitos y células plasmáticas a nivel subsinovial. Una característica específica de la artritis debido a la enfermedad de Lyme es la arteritis, que da lugar a lesiones cutáneas en su piel de cebolla parecidas a la artritis. Y hasta aquí llega la clase, joven. Algo muy importante es que vayan a su libro y las, ¿cómo se llama? ¿Cómo les puedo decir? Las palabras que a veces se copian mal, como el de la borderela, el triponema, tienen que ponerlo en el examen con, ¿cómo se llama? Escrito los nombres de forma correcta, por eso vayan a su libro de texto y apréndanse bien los nombres.